Se fijan cómo Jesús dice que nada que viene de fuera puede manchar al hombre, al ser humano. Entonces, ¿por qué nos ofendemos cuando alguien nos dice algo malo o cuando alguien hace alguna acción que puede parecer en contra de nosotros? Si nada que viene de fuera puede mancharnos, sino aquello que viene dentro de nuestro corazón, es decir, la forma en la que nosotros interpretamos esa acción o ese dicho de esa persona es lo que puede mancharnos. En el Evangelio de hoy se cumple aquel dicho que dice: fueron por lana y salieron trasquilados. Se trata de un pasaje típico de Marcos y solo tiene paralelo en Mateo. Entramos de esta manera en una nueva jornada. Hemos escuchado las últimas 5 semanas el gran discurso del pan bajado del cielo. Y ahora Jesús está a punto de comenzar su misión a los gentiles. Se dirigirá hacia Tiro y Sidón y hacia la Decápolis. Pero antes de ir, los fariseos y los escribas le interpelan y tienen una discusión con él. ¿Se acuerdan ustedes quiénes son los judíos y quiénes son los fariseos y quiénes son los escribas? ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son un grupo de judíos que quieren cumplir a través de rituales las 613 normativas o reglas de la ley que tenían, y creen que a través de un cumplimiento estricto van a ganar la gracia de Dios. Y los escribas son aquellos que copiaban la ley, por lo tanto conocían muy bien la ley. Había algunos escribas que incluso eran fariseos, es decir, estos comenzaron esta discusión con un ritual externo, discutiendo de un ritual externo de lavado de las manos, y termina Jesús con una enseñanza de la disposición interna de la pureza del corazón. Fíjense cómo los fariseos y los escribas creían que con rituales externos iban a ganar la gracia de Dios. Por eso añadieron muchos rituales a los mandatos del Señor, como si nosotros pensáramos que con bañarnos se nos borran los pecados. ¿Verdad que no? No se borran. ¿Qué tiene que ver la cuestión externa con la cuestión interna, con la pureza de mi corazón? A veces nosotros hacemos lo mismo, hacemos tantos rituales que no están puestos en la ley de Dios. Cuando yo era niño, recuerdo que el Viernes Santo, por tradición, en mi pueblo, decían que no podíamos bañarnos, porque si nos bañábamos era como si nos bañáramos con la sangre de Cristo. Y la gente del pueblo lo seguía. No sé a quién se le ocurrió, pero eso no lo dijo Dios. Otra tradición, dicen mis papás, cuando eran jóvenes, los hombres se sentaban en un lado de la iglesia y las mujeres en el otro. Si estaban casados los esposos, ¿por qué se tenían que separar si los niños vivían junto con sus papás? Ninguna de esas cosas es o era un mandato de Dios, solo eran preceptos humanos que ellos se impusieron a sí mismos, pero que no tienen ninguna relevancia ante los ojos de Dios. Jesús no abroga ni la ley mosaica ni la tradición. Por el contrario, Él mismo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Por eso en la discusión Jesús se refiere a la profecía de Isaías, que pone de relieve cómo las prácticas religiosas y rituales han sustituido hacia ese momento la genuina obediencia de la palabra de Dios. Lo que Jesús detesta y lo abroga en ese pasaje es el mal uso de la ley y cómo se convierte el mandamiento de Dios en un mero ritualismo humano. Y nosotros podemos correr el mismo peligro de convertir la ley de Dios en un ritualismo humano que se convierte en algo estéril, que únicamente corrompe nuestro corazón. Por eso Jesús declara que nada que entra de afuera es impuro, pero sí puede ser impuro lo que sale de nuestro corazón. Del corazón salen las malas intenciones, la fornicación, el homicidio, el adulterio, la arrogancia, la codicia, la injusticia, el fraude, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas esas cosas manchan al ser humano. Pero entonces, ¿por qué los discípulos de Jesús
no siguen la tradición de lavarse las manos si Jesús no ha abolido ninguna ley. Los discípulos de Jesús caminan junto con el Maestro, quien es Dios, quien es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Con Él los discípulos se sienten libres y seguros. Por eso no son más esclavos de los rituales burdos y agobiantes. Cuando nosotros caminamos con Jesús, no somos más esclavos de rituales absurdos. En la primera lectura hemos escuchado cómo Moisés, cuando dio la ley, ha pedido que se observen los mandamientos de Dios y que no se le quite ni se le añada nada. Más aún, si Jesús es el cumplimiento de la ley y de las promesas del Antiguo Testamento, entonces Jesús es la nueva ley, el amor. La ley que lo rige todo ahora es el amor, la caridad. Jesús mismo nos ha pedido que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? Jesús murió en la cruz por nosotros. Pero además, como lo refiere Benedicto XVI en su libro Encontrando la verdadera felicidad, dice que Cristo siempre, además de amarnos en el extremo en la cruz, siempre ve nuestra bondad, nuestra capacidad de ser amados y nuestro misterio trascendente. Así debemos amar a los demás, al extremo hasta dar la vida por los demás, más aún aquellos que nos ofenden, por aquellos por los que nos hemos sentido agredidos. A ellos les debemos amar con toda intensidad para ser capaces de dar incluso la vida por ellos. Debemos de ser capaces de dar y encontrar en ellos la bondad y su capacidad de ser amados y verlos como misterio trascendente. Hermanos y hermanas, Santiago nos invita hoy en la segunda lectura a aceptar dócilmente la palabra que ha sido sembrada en nosotros a través del bautismo. Esa palabra tiene el poder de salvarnos. Nosotros pertenecemos a Cristo. No nos rigen ni los rituales ni las prácticas absurdas que solo son fardos pesados. Nos rige el amor, el servicio. Nuestro ejemplo es Cristo. Él es la medida de nuestro amor. Nosotros queremos ser puros no por preceptos humanos, no por aparentar y parecer que somos buenos delante de los ojos de los demás, no de dientes para afuera, sino porque queremos hacer la voluntad de Dios, porque tenemos un corazón de carne y no un corazón de roca. Hermanos y hermanas, hagamos que nuestro corazón arda de amor para que todo lo que salga de ahí sea servicio, humildad, caridad, verdad, pureza, rectitud, bondad, perdón y misericordia. ¿Y cómo le vamos a hacer para que salgan esas cosas de nuestro corazón? Muy sencillo, dejando que Jesús habite allí.